gordolobo, esta es una planta interesante que tiene el género de Gnaphalium. Hay muchas especies de gordolobo, todas son medicinales. Y ahí tenemos el gordolobo oxyphilum, que es el más famoso, el gordolobo semi-amplesicaule, que ingresa a los mercados con mucha regularidad, el gordolobo de flor grande y flor amarilla, el más caro, el más buscado, el más vistoso, gordolobo de flor grande, amarilla, el Gnaphalium conoideum. Y de ahí hay otros gordolobos pequeños, ¿verdad? Hay un Gnaphalium chartaceum, un Gnaphalium salicifolium, un Gnaphalium viscosum, un Gnaphalium uristi, ¿verdad? Así es el género Gnaphalium de la especie uristi, famoso. De los más grandes, de los más famosos que hay en el mercado, es el de flor grande y otro de flor pequeña, como está aquí, de flor pequeña, el famoso oxyphilum. Esos son las especies de gordolobo. Entonces, cuando hay varias especies vegetales en el mercado, se pone varias especies con la abreviación de SP. Y por eso hoy estamos hablando del género Gnaphalium, SP, que hay varias especies, pero principalmente oxyphilum, como está aquí, y conoideum, de esas dos especies que son las más mencionadas por los historiadores del siglo XVI y pues son las que se mueven en el mercado, las que son mercancías con más regularidad. Generalmente pues es una planta anual, o sea, es de temporal, es de la familia de las compuestas, se reproduce por semilla y como está aquí pues ya se ve que brotó la semilla y caen las semillas a las primeras aguas, a las primeras lluvias, germina la semilla y nace el gordolobo desde mayo hasta octubre, noviembre, que si no se colecta, ahí está y vuelve a brotar las semillas y vuelve a expandirse. Si se colecta, pues ahí se va controlando. Así que es de fácil recolección y es una planta muy común en los mercados. Ahora, es económica, pero como siempre hemos mencionado, una planta no se mide por su precio en el mercado. Una planta puede ser muy cara, pero puede tener poco efecto. Y no importa el precio, lo importante es la evidencia terapéutica que tenga, las virtudes terapéuticas en concreto que se maneje, ¿verdad? Y no importa el precio. O sea, lo que importa es el valor de uso. ¿Qué uso le va a dar la persona y por qué la busca mucho? Este es el caso del gordolobo. Una planta muy económica, pero eficiente para problemas del sistema respiratorio, principalmente porque tiene un grupo de elementos químicos que se llama los mucílagos, que vamos a hablar ahorita, y también de manera secundaria ayuda en algunos problemas circulatorios porque tiene flavonoides y los flavonoides actúan principalmente en el sistema circulatorio y particularmente en el caso del gordolobo las famosas flavonas. Las flavonas son las que hacen actividad terapéutica en el sistema circulatorio. Y ahí está el gordolobo, una planta interesante, una planta bonita que está en el mercado y bueno, está interesante. Entonces es una hierba anual, una hierba que tiene 40 centímetros, en ocasiones 60, pero generalmente entre 40 y 60, máximo 70 centímetros de altura. No es muy alta, una hierba que tiene tallo aterciopelado.
así como terciopelo en el tallo, es blanquecino, hojas largas, anchas, velludas. Es la característica de todos los gordolobos. Todos los gordolobos se parecen y todos los gordolobos son palatosos. Así que pocas hojas anchas, velludas, flores blanquecinas como esta de Oxyphilum, o amarillas, ¿verdad? O amarillas, amarillentas, más no amarillas, sino amarillentas, de blanco a amarillo, o de amarillo a blanco, o sea, amarillentas, originaria de México. Así está esto de los gordolobos, muy importante. Así que puede crecer en clima templado y en clima frío. Así que desde los 2000 hasta los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, clima templado, clima frío. Generalmente esa es las condiciones naturales que necesita para crecer. Por eso es un poquito difícil conseguir en clima cálido o clima tropical, muy poquito hay posibilidades, pero hay más posibilidades en clima frío, clima templado. Entonces, así está lo del gordolobo, y muy famoso, sumamente famoso, ¿verdad? Dentro de su historia está Francisco Hernández, que lo hemos mencionado infinidad de veces, que tiene que ver con la historia de las plantas medicinales en el siglo XVI. Francisco Hernández, como se ha mencionado, fue enviado por el rey Felipe II para verificar la existencia muy diversa de plantas medicinales y que escribiera sobre esos recursos y describiera el territorio. O sea que siglo XVI pues ya era colonia. La Nueva España pues estaba dominada por los españoles y pues ellos dominaban en todos los terrenos y querían conocer sus, entre comillas, sus territorios, sus dominios, sus recursos. Y por eso mandaron a Francisco Hernández a investigar plantas medicinales, y él era médico y se denominó como Comisión Científica de la Corona. Y por eso venía con todo el apoyo económico, militar, logístico, dibujantes, cargadores, economía y cartas para pasar por donde fuera posible. Así. Y fue así como hizo su trabajo Francisco Hernández en 7 años, de 1570 a 1577, 7 años escribiendo sobre plantas medicinales, y fue lo que actualmente se conoce como historia natural, ¿verdad?, de la Nueva España. Y la UNAM publicó su libro de Francisco Hernández y le llamó Obras Completas de Francisco Hernández. Todo eso es muy interesante porque es historia del siglo XVI, la historia de las plantas medicinales. Y Francisco Hernández habla de 2 gordolobos. El famoso Oxyphilum, que plantea que la raíz provoca calor y es secante. Así habla, como para diarrea, así. La raíz y toda la parte aérea, algunos problemas respiratorios. No profundiza mucho, simplemente menciona que es flemático, para las flemas, y que era muy seguro, no era tóxico, es muy seguro y sin molestia alguno hace fluir flema por el conducto superior de la respiración. Eso habla Francisco Hernández de un gordolobo, el Oxyphilum. Interesante. Pero habla de otro gordolobo que es el más famoso en el mercado porque son flores bonitas, amarillentas y bueno, muy buscado, parece bolita de algodón, y se llama Gnaphalion conoideum, que crece más en las partes más altas, prácticamente a orillas del volcán,
y es muy codiciado en el mercado. Hace lo mismo, o sea, es para la tos, bronquitis, asma, algunos problemas de varices. Hace lo mismo, nada más que mercancía es mercancía. Y en el mercado, pues es la vista. O sea, así como un puño de flores algodonosas, muy bonitas. Nafalium conideon, ¿verdad? O Nafalium amarillo, que algunos le llaman. Ese gordo lobo lo describe Francisco Hernández y menciona que es para reumas. Así. Y como primer lugar, antitusígeno, como primer lugar, para la tos. Claro que ya son lenguajes más médicos, porque Francisco Hernández pues era médico. Antitusígeno, para la tos, para bronquitis, inflamación de bronquios, hacer fluir la flema. Emoliente, como protector de mucosas. Dolor de garganta. Y un término muy genérico que le llamó humores flemáticos. Hay que recordar que antes de Cristo y después de Cristo, hasta el descubrimiento de los microbios, predominaba la teoría de los 4 humores: flema amarilla, flema negra, la sangre y la flema. Así. Era la teoría humoral de la enfermedad. Entonces, gordo lobo era principalmente para la flema. Para la flema. Por eso dice humores flemáticos. No tenía, bueno, era el momento y el desarrollo de la ciencia en aquel entonces, la teoría humoral, que esa teoría médica cayó cuando se descubren los microbios, y Luis Pasteur en 1885 pues da a conocer la vacuna de la rabia y da a conocer el mundo de los microbios, y arranca con más fuerza los estudios microbianos, de microbios, bacterias, virus, hongos, y arranca y ahí se desploma la teoría de la enfermedad por cuestiones de humores, y se posesiona la concepción del surgimiento de la enfermedad por microbios. Y claro, no fue el que descubrió las vacunas, sino prácticamente 70 años antes, y estaba Edward Jensen, que descubrió la vacuna de la viruela. Fue un médico inglés el que descubrió la vacuna de la viruela, y toda ese conocimiento, esa experiencia, pues fue asimilada por Luis Pasteur y generó la vacuna de la rabia, Luis Pasteur. Y él dio a conocer la teoría microbiana de la enfermedad, pero ya venía algunos antecesores, así es. Entonces, ahí cae la teoría de los humores, de los 4 humores que se había diseñado en tiempos de Hipócrates. Bueno, pues eso, el gordo lobo era para los humores flemáticos. Así le puso Francisco Hernández, que todavía tenía la concepción de los humores, 1570. Y bueno, esa es parte de la historia. Y luego, pues hasta el siglo XX, Maximino Martínez, un gran genio de la botánica, porque bautizó varios pinos, estudió varios pinos, y era botánico, maestro rural, y después se volvió universitario, estudió ciencias biológicas, y bueno, todo un personaje. Maximino Martínez, en la década de los 30, publicó un libro que le llamó Plantas Útiles de México, donde metía todo lo que había en México. Pero la gente compraba ese libro por una partecita que había puesto ahí como anexo de plantas medicinales de México, y entonces separa, divide la obra y nada más publica la obra en 1937, la obra de plantas medicinales de México, ¿no? Y una obra extraordinaria que se
se reprodujo más de 50 ediciones y sigue siendo una de las lecturas básicas para entender la herbolaria mexicana, o sea, con un lenguaje sencillo, profundo y con cierta seriedad intelectual y hasta la fecha. Y en esa obra pues viene Gordo Lobo. El Gordo Lobo pues escribe Maximino Martínez, que es antirreumático, ayuda para calmar la inflamación, aplicado y tomado, y también remarca que tiene alta fuerza antitusígena, especial para la tos, inflamación de bronquios, bronquitis, dolor de garganta y emoliente. Así es. Y habla principalmente del gordo lobo Nafalio conoideo. De ese habla, del más vistoso, del más famoso. Y ese Nafalio conoideo hace mención que es muy emoliente. Así es. Entonces está en la historia del siglo XX, 1937, ya es siglo XX. En el mismo siglo XX, a principios de siglo, la Sociedad Farmacéutica de México habla del gordo lobo. La Sociedad Farmacéutica de México describe que el gordo lobo es expectorante, ablanda, suaviza y expulsa las flemas. Es expectorante, es emoliente, aportador de agua, aporta humedad, aporta suavidad y eso ayuda para la actividad antitusígena. Y además, pues, emoliente es antitusígeno. Eso es la Sociedad Farmacéutica de México. Así que está interesante porque la Sociedad Farmacéutica de México empezó estudiando plantas medicinales. Esta Sociedad Farmacéutica de México se fundó en 1871 y tuvo como eje, pues, formar, elaborar productos farmacéuticos para la población mexicana, 1871. Así que es cuando se funda. Entonces, al principio, pues, no había mucha auge de la química y la materia prima para estudiar eran las plantas medicinales. Entonces, estudiaron muchas plantas medicinales y por muchos años, varias plantas, dentro de ellas, pues, el gordo lobo. Entonces, ya estudiaron varias plantas y llega 1917 y empieza el auge de la industria química y la industria farmacéutica en México se posesiona de 1917 a 1940, se posesiona para siempre hasta la fecha. Y ya no estudian tanto plantas medicinales, sino otras sustancias. Y va surgiendo, se va consolidando la medicina química, la medicina de síntesis química y predominando el elemento, el factor antibiótico, antimicrobiano. Se posesiona y hasta la fecha eso es lo que priva como origen de la enfermedad. Entonces, la Sociedad Farmacéutica de México todavía alcanzó a estudiar plantas medicinales y ahí pues habla del famoso gordo lobo, así de interesante. Entonces está bonita esta historia, nada más hablan esas tres fuentes, ¿verdad?, dentro de la historia del gordo lobo. Y cuál es el fundamento del por qué tiene uso medicinal el gordo lobo, por sus componentes químicos principalmente. Siempre se usa las flores, el tallo y las hojas y se retiene como planta no tóxica. Desde tiempos de Francisco Hernández mencionaba que decía que era muy seguro y además bien sabroso. Y así están los usos principales de gordo lobo. La tos, para la tos, el número 1, son 10 especies diferentes
de gordolobo. Y las 10 especies son para problemas bronquiales, principalmente para la tos, asma, bronquitis, ¿verdad? Importante, irritación de la garganta, todo eso es sistema respiratorio. Entonces, pues eso es interesante. Otros usos, ¿verdad? Lavar las heridas, ¿verdad? Lavar granos, favorecer la circulación porque tiene flavonoides y dentro de los flavonoides el grupo de las flavonas que actúan más directamente en aspectos de la circulación sanguínea. Y bueno, no hay problema, vía oral, vía cutánea, no hay problema de 10 hasta 15 gramos, 2,5 litros de agua, ya se pone a hervir unos 5 o 6 minutos, se cuele y ya se bebe de 4 a 6 vasitos al día. 15 o 20 días, fabuloso eso. Y hay que reconocer que le faltan muchos estudios químicos a gordolobo, definitivamente, muchos estudios. Aquí, dentro de la farmacología que hay, de los pocos datos, el gordolobo tiene acción hipoglicémica, usos poco conocidos. El gordolobo se le conoce para la tos, pero también ayuda en diabetes, baja el azúcar, ¿verdad? Eso es bueno conocerlo porque si un diabético tiene tos, bueno, se le puede combinar, darle gordolobo y tiene doble propósito, calma la tos y baja los niveles de azúcar. Hipoglicémica, para bajar el azúcar desde el punto de vista de la farmacología. También cuando dice relajante del músculo liso, entonces actúa donde hay tejido liso. Sí, así que tiene algunas trazas de aceite esencial, ¿verdad? Como el farneseno, que es una molécula del aceite esencial, en pequeñas cantidades, todavía no se cuantifica mucho, y actúa en el tejido liso. Y ahí, pues, relajante del músculo liso puede ayudar en algunos problemas intestinales, algunas contracciones, espasmos. A nivel uterino puede ayudar porque ahí hay tejido liso, pero más que nada se está refiriendo al tejido liso que está a nivel bronquial. Está combinado el tejido liso con cartílago y forman la tráquea y forman las ramales de los bronquios y ahí actúan los componentes químicos de gordolobo calmando el espasmo, es decir, calmando la contracción, calmando cierto dolor que pudiera haber en esa región, pero sobre todo el espasmo es de la tos. ¿Por qué? La tos es un espasmo, es una contracción. Y eso lo calman el gordolobo en base a sus elementos químicos. Relajante de útero, pues es lo mismo de lo de arriba, relajante de útero, porque relaja tejido liso. Relaja vísceras, porque las vísceras es tejido liso. Relaja a nivel bronquial, porque eso es tejido liso. Y además tiene acción expectorante, que quiere decir ablandar, suavizar y expulsar las flimas. Bien, eso es interesante. Y ahí están los elementos químicos importantes, los mucílagos. Los mucílagos, interesante el grupo químico. Varias plantas tienen mucílagos y pueden ayudar en problemas tusígenos, problemas de estreñimiento y demás. Y ahí está la chía, el fenogreco, la linaza, los nopales, la malva, el malvavisco, la semilla de llantén, tiene mucílagos. Y los mucílagos pues son antitusivos, son laxantes, ¿ah? Son protector de mucosas, que no dejan que se absorba todo el azúcar que uno consume. Los mucílagos ayudan al sistema inmunológico en la medida en que en el colon, pues ahí está el encontronazo, sirven como prebióticos y sirven como inmunológicos.
no con tanta fuerza como algunas otras plantas, pero contribuyen en la medida en que se fortalece la flora intestinal, ahí se fortalece el sistema inmunológico. O sea que los murciélagos, en este caso de gordolobo, son los responsables de la propiedad emoliente y propiedad expectorante. Así. Entonces, pues, los mucílagos. ¿Qué son los mucílagos? Hidratos de carbono, ¿verdad? Son hidrocoloides vegetales, ¿verdad?, que sirven como depósitos de agua en las plantas, y en el humano sirven como alimento porque son carbohidratos, son hidratos de carbono. Retienen agua, por eso es importante el consumo de mucílagos. Son reservas de energía también los mucílagos. En la planta y en el humano les sirve también como hidratante. Así que cuando se consumen plantas con mucílago, ya sea el gordolobo o chía o otra planta que tenga mucílagos, en el colon, ¿verdad?, funcionan como prebióticos. Los mucílagos estimulan la proliferación de bacterias beneficiosas como las bifidobacterias. Se ven fortalecidas por los mucílagos. Las bifidobacterias, lactobacilos, ayudan a contrarrestar las acciones patológicas de las bacterias Escherichia coli, o sea, con los mucílagos. Ahí están. Las bacterias pueden estar en colon, pueden estar en otros sitios, pero no hacen daño si no están muy incrustadas en la pared intestinal. Y los mucílagos ayudan a que no se incrusten las bacterias Escherichia coli y la Shigella, que provocan diarrea, provocan cólicos. Todo eso se ven bloqueados. Así que los mucílagos bloquean la adhesión de microorganismos patógenos o toxinas en la mucosa intestinal. Esa es la ventaja de los mucílagos. O sea, no se aprecia porque estamos acostumbrados a comer sumamente rápido, a leer poco, pero los mucílagos de muchos alimentos son beneficiosos. Comer nopales hervidos, comer nopales asados es de gran ayuda. La chía remojada unos 15 minutos, que se liberen los mucílagos. Igualmente la linaza y otros alimentos más, ¿verdad? Y tecitos como gordolobo o manzanilla tienen mucílagos, ayudan, claro. Entonces ahí está la importancia de los mucílagos. Entonces los mucílagos, gracias a su capacidad emoliente, tienen un efecto antitussígeno. Gracias a la capacidad emoliente, tienen acción antitussígeno y antiinflamatoria sobre la mucosa del sistema respiratorio. Gracias a los mucílagos. Así. Por eso es número uno el gordolobo en esos menesteres. ¿Por qué? Porque protege, ¿verdad? Los mucílagos protegen, suavizan, reblandecen las secreciones. Además de atenuar los espasmos y favorecer la irrigación. Y por eso hay actividad expectorante por los mucílagos. Ayudan a expulsar las flemas que congestionan el aparato respiratorio. Ayuda a expulsarlas. Los mucílagos ayudan a aliviar el dolor de garganta, ¿verdad?, y además de pecho. Los mucílagos disminuyen la dificultad para respirar. Suavizan y abren camino para una mejor respiración. Así que el uso de los mucílagos está recomendado en casos de tos seca, más en tos seca. A pesar de que también sirven en tos húmeda o tos productiva, también en la tos seca.
en los resfriados, en las alergias, en asma, bronquitis, rinofaringitis, ¿verdad? Ahí ayudan los mucílagos. En este caso, del gordolobo. Sí, del gordolobo, que son responsables de la propiedad emoliente y expectorante. Entonces, ahí está. Así que emoliente, ¿cómo se comprende emoliente? Pues sustancia que suaviza, ablanda, aumenta el grado de humedad, especialmente la piel, pero también mucosas, ¿verdad? Para piel seca, áspera, ¿verdad? Descamazón, picazón, quemaduras. Ahí ayudan los mucílagos, claro que sí, pero también en las mucosas bronquiales, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esos son algunos beneficios de los mucílagos. Interesante. Entonces, y la palabra expectorante, la connotación de expectorante de los mucílagos, se potencializa el movimiento de los cilios. Los cilios son como ganchitos que están en los bronquios que van sacando las flemas. Ese trabajo se potencializa en la medida en que los mucílagos tienen contacto con los cilios, se potencializa el trabajo y esos cilios del árbol respiratorio facilitan la expulsión del moco, de la mucosidad, y ahí se refuerza la actividad expectorante. Así está esto de interesante. Entonces, pues, es extraordinario las plantas que tienen mucílagos. No hay que menospreciarlas, hay que estudiarlas, hay que convencerse más y dar el paso definitivo, atreverse a hacer lo bueno y consumir mucílagos naturales, nopal, la chía, linaza, ¿verdad?, que pueden acompañar como fibra o como alimento, la malva, el malvavisco. Son elementos importantes y ahí están algunas observaciones clínicas de gordolobo, ¿verdad? Observaciones. Está indicado vía oral, pues, como antibiótico, principalmente pues Escherichia coli y del género Shigella, para la shigellosis. Ya mencionamos que los mucílagos no permiten que se peguen en las paredes de los intestinos, y una bacteria que no está pegada en la pared no es tóxica. El efecto tóxico de una bacteria es cuando ya está pegada a la pared y que ya está haciendo daño. Así hay varios ejemplos. En este caso se habla de Shigella y Escherichia porque son las que más ayudan a inhibir la toxicidad, los mucílagos de gordolobo. Entonces es antibiótico. Expectorante, ¿verdad? Que ablanda y suaviza, ¿verdad? Expectorante, que ayuda a expulsar la flema. Desinflamante, ¿verdad? Desinflamante a nivel local. Y eso es importante en el tratamiento de afecciones gastrointestinales. Pues sí, pues ayuda a las personas que tienen mucha úlcera gástrica, tienen que comer alimentos que tienen mucílagos para proteger el área. En tanto se toman plantas cicatrizantes, desinflamantes. El consumo de plantas mucilaginosas es para protección, que además desinflaman los mucílagos, aunque muy poco, y es de protección. Y por eso es recomendable el consumo de alimentos con mucílagos. Ese principio lo tienen mismo las plantas para la diabetes. Las personas que consumen azúcar, pero los mucílagos, si se comen antes, protegen el área y no dejan que se absorba toda el azúcar. Buena parte pues se va por otra vía. Entonces, por eso tuvo mucha fama el famoso licuado de nopal, sábila, choconoscle. Era el papel de los mucílagos.
el papel de protección de la mucosa gástrica para no dejar absorber azúcar. Y se hacía la acción profiláctica, no dejaba que ingresara tanto azúcar. Y esa es la razón de esa famosa fórmula, que no es ningún secreto ahora, nada más que el diabético quiera hacerlo, 10, 15 días de licuado de nopal, sábila, choconostle, y estudiar los mucílagos. Así es. Y esto es como observación clínica, ¿verdad? Por su actividad antiséptica, está indicado su uso vía tópica como compresa o cataplasma en el tratamiento de infecciones e inflamaciones de la piel y mucosas. Eso es importante, ¿verdad? Como parte que decíamos de la actividad emoliente de los mucílagos, que suavizan, ablandan y aumentan el grado de humedad. Y es la diferencia entre un hidratante y un emoliente, es que el hidratante solamente aporta agua, y el emoliente, como son los mucílagos, en este caso de gordolobo, suavizan, ablandan y aportan más grados de humedad a la piel. No solamente a la piel, a las mucosas, y son protectoras de mucosas. Esa es la ventaja de plantas con mucílagos. Así es. Entonces, inflamaciones y demás, ¿verdad?, con plantas con mucílagos. Bien, pues esa es lo que tiene gordolobo, y los últimos estudios le encontraron a gordolobo que tiene flavonoides. Dentro de los flavonoides, el grupo de las flavonas, y las flavonas pues están en apio, están en perejil, están en el orégano, están en el gordolobo y otros elementos más. Ahí hay flavonas, y dentro de las flavonas hay dos moléculas que son de gran ayuda como flavonas. Ahí tenemos la apigenina, es una flavona. La luteolina es una flavona, que también, además de ayudar en el problema circulatorios, que esa es su especialidad de las flavonas, de los flavonoides, ayudan también como antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, hay muchas flavonas en muchas plantas: pasiflora, ginkgo biloba, milenrama, hoja de naranjo, manzanilla, la sábila y cuatecomate. Esas son plantas donde hay flavonas, y todas esas plantas pues también ayudan en parte en la circulación sanguínea y en parte en algunos otros problemas de inflamación, en este caso de inflamación de bronquios, para bronquitis, y ahí hay cierta justificación de por qué el gordolobo sirve para bronquitis. ¿Cuál es la ventaja de estar hablando de todas estas plantas? Son plantas mexicanas que están en los mercados y que se puede adquirir y usarlas regularmente como profilaxis, prevención de enfermedades, pero también resolutivas de enfermedades. Así es. Estimados amigos, pues esto fue el breve resumen de gordolobo.